Saludos, alumnos del Colegio Orión. Dios les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a ver el tema de características de los seres vivos. Marco teórico. ¿Qué es un ser vivo? Es una porción limitada de la materia orgánica, la cual tiene metabolismo, tiene una relación entre especies, homeostasis, crecimiento, evolución, reproducción y complejidad. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Complejidad. Se puede dividir en los siguientes apartados. En el nivel químico tenemos, por ejemplo, los bioelementos, aquellos elementos que componen cualquier tipo de biomolécula. Dichos elementos pueden ser, por ejemplo, el calcio, que está presente en el hueso, el hierro, que está presente en la sangre, el potasio, que está presente en los tejidos, entre otros. Biomoléculas simples. Biomoléculas simples son aquellos compuestos los cuales son la unión de dos bioelementos y los cuales forman parte de algún tipo de estructura. Macromoléculas. Son moléculas mucho más grandes, unidas por moléculas, las cuales unidas entre sí crean moléculas mucho más grandes para que el cuerpo pueda llegar a subsistir. Luego tenemos la asociación de supramoléculas. Son moléculas mucho más grandes, es la unión de macromoléculas. Entre unión de supramoléculas tenemos, por ejemplo, a los aminoácidos, a muchos tipos de proteínas, los cuales nuestro cuerpo necesita para poder absorber y poder mantener a la célula viva. Nivel biológico. El nivel biológico es la continuación del nivel químico. Tenemos, por ejemplo, al nivel biótico, tenemos a la célula, ¿no? Luego tenemos al tejido, al órgano, al sistema y finalmente al individuo. Uno es más grande que el otro y obviamente que es la continuación uno de otro. Unión de células crea tejido, unión de tejidos en común, un órgano, una unión de órganos forma un sistema y unión de sistemas forma un individuo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es órganos. El órgano, por ejemplo, del riñón, unido con todo otro órgano, por ejemplo, de órganos diferentes. En conjunto forman el sistema urinario, ¿no? Nivel ecológico. Tenemos a los macroscópicos, entre ellos los abióticos y los bióticos. Por ejemplo, tenemos una población, la cual son especies del mismo tipo. Podemos ser la manada de lobos, ¿no? Por ejemplo, es una población. Ya una comunidad ya es el conjunto de varios tipos de especies que habitan en un mismo lugar. O por ejemplo puede haber una manada de lobos en un sitio, ¿no? Y más allá pueden haber un lago donde haya peces, aves, en la copa de los árboles, etc. Y ese conjunto se lo denomina comunidad. Y un ecosistema ya es la interrelación que se da entre estas especies. Puede ser de manera positiva, negativa o neutral, etc. Y finalmente tenemos al bioma y a la biosfera. El bioma es el conjunto de ecosistemas. Puede ser, por ejemplo, un ecosistema terrestre o un ecosistema acuático de una determinada área grande, ¿no? Podemos ser un bosque, ¿no? Que hay muchos ecosistemas dentro de este bosque, acuáticos, aéreos, terrestres. Y la biosfera ya es el conjunto, es el planeta entero de todos estos biomas. Metabolismo. El conjunto de reacciones químicas se lleva a cabo en un organismo que permite el intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Se dan de dos tipos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo y el catabolismo es una contraria a la otra. En una, la materia, en este caso la energía, se almacena en forma de azúcares y grasas, y en la otra se libera cuando el cuerpo requiere de estas energías almacenadas. Ahora, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de un acto de reposición, de desgaste y reposición. ¿Qué se desgasta y se repone en el cuerpo? Por ejemplo, se gasta mediante la sudoración y la excreción minerales, agua, entre otros compuestos químicos. A su vez que también se desgasta energía cuando la persona realiza sus actividades, ya sea de caminar, ya sea de hablar, ya sea realizar cualquier tipo de actividad que requiera energía, se desgasta. Entonces, mediante el metabolismo se regula porque el hombre, la persona, consume alimentos, consume, por ejemplo, ahí un sándwich, un plátano, un maíz, una pizza, etcétera, repone esas energías que ha perdido. Relación. Es la capacidad de un ser vivo para responder ante un estímulo. Por ejemplo, tenemos de dos tipos, irritabilidad
adaptabilidad y movimiento. En lo que es irritabilidad, ¿no? Es la respuesta ya que tiene el cuerpo cuando es estimulada, tiene un estímulo negativo, ¿no? Se irrita y responde negativamente. La adaptabilidad es un estímulo en el cual tiende al ser vivo a poder adaptarse al medio en el cual se encuentra, ya sea un medio ambiente extremo como por ejemplo desierto, ¿no? Donde no hay vegetación y el sol es fuerte durante el día, o en el caso de ambientes fríos o polo norte, ¿no? La persona se adapta. Luego tenemos el movimiento, ¿no? Que es una característica propia de los seres humanos y de muchas especies. Homeostasis. Bueno, como tú puedes observar en la imagen, la homeostasis es la regulación de componentes o de sustancias que tiene nuestro cuerpo. ¿Como qué tipo de componentes o sustancias? Por ejemplo, cuando una persona está haciendo ejercicio, está haciendo algún tipo de deporte, ya sea correr, saltar, levantar algún tipo de pesa. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Nuestra temperatura sube, se incrementa, empezamos a sudar. Cuando nosotros empezamos a sudar, el sudor hace que las corrientes de aire que están alrededor nuestro enfríen nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde la hemostasis se presenta, porque regula la temperatura corporal. Nuestro cuerpo mismo se autorregula para mantener constante la temperatura de 37 grados centígrados. Así como en la temperatura también se regula, por ejemplo, la cantidad de agua, ¿no? Cuando una persona micciona, ¿no? Le da ganas de ir al baño, orinar, orina, ya está perdiendo líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo para nosotros volver a recuperar esos líquidos perdidos? Automáticamente el cerebro manda señales hacia la boca, hacia el estómago, para que le dé la sensación de consumir nuevamente agua para mantenerse hidratado. Esa es la homeostasis, nos regula. Crecimiento. Bueno, desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares el crecimiento se da de manera exponencial. Dependiendo del tipo de gen que tenga cada especie, va a tener un tipo de crecimiento limitado. Ahora, solamente los que son organismos vivos tienen este crecimiento. Por ejemplo, el agua es necesario para la vida, pero el agua no tiene un crecimiento. El agua no tiene vida. Es necesario para la vida, sí, pero no tiene vida. Tenemos reproducción. Podemos identificar dos tipos de reproducción, uno sexual y el otro asexual. En los tipos sexuales, cuando dos individuos de géneros diferentes al momento de entrar en el acto sexual, de copular, ¿no? de compartirse, cada uno intercambia al nuevo ser sus propios genes. De tal manera que cuando nace este nuevo ser, nace con las características tanto del padre como de la madre, ¿no? Pero eso ya es un ser diferente a ellos. No es igual al papá, no es 100% igual a la mamá. En cambio, en una reproducción de tipo asexual ocurre totalmente lo contrario. Se da en un solo tipo de especie y la progenie, o sea, el hijo, es idéntico 100% al padre, ¿no? Se pueden dar en bacterias, en hongos y en algunos tipos de plantas. Evolución. Bueno, la evolución es un tipo son muchas teorías que hablan acerca de ello, ¿no? Una de las teorías más importantes es la selección natural, el origen de las especies, el mutacionista, hablan acerca de que el hombre y muchas especies descienden de un ser inferior y que con el paso de muchos miles de millones de años ha ido evolucionando poco a poco. Incluso hay muchas teorías que hablan que el hombre en la actualidad sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue desarrollándose y que hacia el futuro el hombre quizás su cuerpo, ¿no? Sus extremidades quizás vayan a cambiar. Dependiendo del medio en el que se encuentra, se adapta y regula también sus funciones. A ver, hemos llegado a la parte de la retroalimentación. Pregunta número 1. Dice, escribe un ejemplo de ser vivo. Bueno, es el perro, gato, chancho, caballo, etc. Pregunta 2. Es la característica que permite estar eternamente equilibrado. Claro, estamos hablando de la homeostasis, ¿no? Que regula todo. Aunque también podría ser el metabolismo, ¿sí? Porque también es un cierto equilibrio. Pregunta 3.
¿Cuáles son los tipos de metabolismo? Ya tenemos el anabolismo y el catabolismo, ¿ya? Pregunta 4. Escribe el nombre de los dos tipos de reproducción. Tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. Practicando en clase. A ver, seres vivos. Las características. Bueno, tenemos que tiene complejidad, metabolismo, homeostasis, evolución, crecimiento, reproducción y relación. Dentro de cada una de ellas tenemos subconjuntos, como por ejemplo de reproducción tenemos que es sexual y asexual. En relación es irritabilidad, adaptabilidad y movimiento. En complejidad niveles tenemos como químico, biológico y ecológico. Y en metabolismo, anabolismo y el catabolismo. Bueno, muy bien muchachos, alumnos del Colegio Orión, hemos terminado esta sección del libro, este tema. Por favor, queda para ustedes desarrollar la sección del libro, tarea para la casa. Nos vemos, Dios les bendiga a todos.